Hola. Hola Mar, ya te veo por ahí. ¿Qué tal, corazón? Qué alegría. A ver si hay alguien más. ¿Se me oye? Mar, ¿me puedes decir si se me escucha bien? Buenas, buenas. Buenas y buenos. Mucho bien para todos. Se oye perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, aquí tengo los apuntes. Bueno, deciros... Las compañeras del curso ya lo saben. Bueno, este directo se tenía que haber hecho el domingo, pero no se hizo. No lo hice porque no he podido. Y bueno, hay un dicho por aquí que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Y esto ya sabemos que sucede siempre, porque la dicha siempre, siempre, siempre está con nosotros. Hola Celeste, ¿qué tal, corazón? ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Te mando un abrazo. Os mando un abrazo a todos. A ver, estoy buscando los puntitos a tratar. Bueno, vamos a ver. Directos al grano. Decía que este directo, que empezamos haciéndolo todos los domingos, ahí en su hora, pues a veces se me dificulta por otras tareas y bueno, pues esta semana se ha retrasado hasta hoy, pero ahí estamos. Espero que el próximo, que además será el directo que se corresponde con el último módulo del curso, lo puedo hacer en domingo, tal como me propongo y tal como me propuse en un principio. Bien, ¿de qué va este módulo que hemos estado estudiando la semana pasada? Hola, ¿qué tal? Y mi niña, ¿cómo estás, corazón? Un abrazo grande, besos a todos. El módulo de la semana pasada iba de, hola cariño, del estudio del entorno y el mundo. Bueno, ¿por qué este módulo dedicado a este tema? Bueno, pues porque como muchos bien hemos descubierto a lo largo de nuestros años en esta vida que estamos viviendo ahora, pues nos han mentido mucho. Mucho. En algunos temas nos han mentido muchísimo. Hasta el punto de que llega un momento que yo en mí misma lo he sentido como hasta cómico. Hola Baudelaire, ¿cómo estás? Otra vez por aquí, un abrazo. Gracias por estar. A ver, estoy mirando aquí en la otra pantalla. ¿Sabéis cuando descubrimos que nos han mentido tanto en algo que decimos, ¿cómo no he podido darme cuenta antes? ¿Cómo he podido estar tantos años viviendo engañado? Pero sí, sucede y bueno, creo que nos ha sucedido a todos o a la gran mayoría. Al menos hemos vivido engañados en algún aspecto. Bueno, a ver, ahora estaba comentando con las compañeras de los temas o dudas a tratar, que ellas siempre me hacen aquí las propuestas muy amablemente para echarme un cable, porque sobre todo cuando me retraso con el directo, ya luego se me va, ya estoy en otra, conectada al nuevo o conectada a la otra actividad que estoy haciendo, y ellas me están ayudando mucho en mantenerme ahí anclada a lo que vamos a tratar. Buen día, gracias a ti. Bueno, entonces vamos a empezar, si acaso, con el punto de tener verdad o tener razón. ¿En qué se diferencia esto? Mirad, tengo un ejemplo muy cercano de un amigo que un día me estaba explicando
las discusiones que tenía con alguien muy cercano por el tema de tener razón. Y eso de tener que darle la razón al otro cuando yo creo que la tengo yo y demás. Bueno, todos hemos pasado por eso. Y como yo también he pasado por eso, pues le puse un ejemplo como muy sencillo y evidente, que me dijo que le había servido muchísimo. Me dijo: Mari, ahora cambia todo, cambia toda mi percepción, y me ayuda muchísimo, la verdad, porque ahora ya no entiendo esta situación como un conflicto. ¿Qué le dije en ese momento? Le dije: mira, nos acostumbraron que, como siempre está el lenguaje implicado ahí. Hola Pili, cariño, buenas tardes, noches. Un abrazo también para ti, me alegro mucho de que estés siempre ahí. Muchos besos. Siempre está el lenguaje implicado ahí, siempre está la manera en cómo nos enseñaron a utilizar ese lenguaje, del que tanto tenemos que corregir en su uso cotidiano. Bueno, cuando discutimos con alguien, y eso me pasó a mí, yo también decía: es que no tienes razón en eso. Pero claro, un día me di cuenta en que si yo sustituyo la palabra razón por motivo, hay una gran diferencia de comprensión, de enfoque y de sentir. ¿Por qué? Porque las palabras se usan en diferentes contextos y con diferentes connotaciones. Entonces, cuando yo me di cuenta que en el pasado, cuando yo decía no tienes razón, o yo tengo razón, o no tengo razón, o lo que sea, con esa razón de motivo de la discusión, yo le estaba otorgando realmente en mi, o sea, a nivel sutil, aunque no lo entendiera conscientemente, le estaba otorgando el significado de verdad. Yo tengo la verdad, esa es la verdad, ¿sí? Pero si le adjudicamos el significado de tener un motivo para decir lo que digo, sentir lo que siento, hacer lo que hago, entonces, ¿verdad que es como que se suaviza el conflicto y lo entendemos de una manera diferente? Porque claro, yo puedo estar discutiendo con alguien y ese alguien me muestra su punto de vista, su punto de comprensión, y como el mío tiene ligeras o grandes diferencias con el suyo, porque mi experiencia de vida, lógicamente, es otra diferente, pues claro, si yo entiendo que él tiene los motivos que tiene para pensar, sentir, hablar o hacer de la manera que hace, pues claro, si es que yo al final tengo que abrir mi corazón y todos mis sentidos a esa comprensión profunda del por qué hace, dice, piensa o siente lo que está pensando, diciendo, sintiendo, haciendo en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, todos tenemos al menos un motivo para sentir, pensar, decir u obrar como lo hacemos en un momento determinado. Entonces, si hay realmente una confianza entre el otro y yo, y el otro también puede acceder a esa nueva manera de entender la raíz de esa discusión, entonces podemos llegar a una comprensión profunda, podemos llegar a sentir ese amor, todos esos lazos, todos esos puntos en común que tenemos los dos para estar hablando de lo que estamos hablando, porque en realidad nos estamos demostrando el uno al otro que estamos tratando un tema de nuestro interés, porque si no, no estaríamos ahí discutiendo. Y verdad que todos nos sentimos más cómodos cuando podemos acceder a una vía de comprensión, a una vía de diálogo sereno y respetuoso.
Entonces, yo creo que nadie con un mínimo de conciencia desea vivir en conflicto. ¿Sí? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se vive más en paz en conflicto o se vive más en serenidad, en ese sentir que queremos estar conectados y confiados con el otro, que queremos tener una relación equilibrada y de armonía? Entonces, bueno, este amigo ese día me dijo así, creo que ya lo he comentado en más de una ocasión, me dijo, ahora mismo siento que me ha cambiado la vida con esto que me has dicho. Imaginad, algo tan sencillo, tan simple, pero que sí, que nos puede llevar a un estado de paz interior muy superior al que teníamos cuando hablábamos de quién tiene o no tiene razón. Sí, porque razones tenemos todos. Claro que sí que se vive mejor en paz. Ese es el vivir en paz, el vivir en amor, en armonía, el tener una convivencia pacífica. Esa es la manera en la que deberíamos vivir todos los humanos. Bueno, entonces hablábamos del estudio del entorno y el mundo, en que yo preguntaba en el módulo si sentíais que para vosotros había una diferencia palpable, tangible o notable entre lo que significaba siempre en base a vuestra percepción. Si había diferencias entre lo que vosotros entendéis por entorno y vosotros entendéis por mundo, ¿sí? Porque claro, el mundo pues es el mundo, depende de cada quien hasta dónde se lo puede imaginar, cómo se lo puede imaginar, y el entorno para la mayoría de gente yo sé que tiene un significado como más ese mundo cercano, la familia, amigos, trabajo, esa parte del mundo en el que solemos movernos a diario o con más frecuencia, ¿sí? Bueno, yo lo que sí que me gustaría decir es que cuanto mejor entendemos el entorno, cuanto mejor lo conocemos, mejor podemos conocer el mundo. Y cuanto mejor conocemos el mundo, hasta donde alcancemos a conocerlo, tendremos una comprensión más profunda de ese entorno. Tienen una relación bidireccional, una relación simbiótica y una relación íntimamente directa. Yo sé que mucha gente me dice que no tiene interés en conocer ese mundo entendido como la amplitud del mundo que se nos permite conocer. Mucha gente me lo ha dicho. A mí, Mari, me da igual, no me importa conocer más allá. Yo ya tengo bastante con conocer. Muchos incluso me dicen, ya tengo bastante con conocerme a mí. Sí, esto se dice mucho. Quizás ahora estoy pensando, no sé si en alguna ocasión, yo creo que de esa manera no lo he expresado en referencia a mí. Lo que sí he expresado en alguna ocasión, quizás de decir, bueno, yo ya con lo mío tengo bastante, en algún momento determinado que me he sentido quizás sobrepasada con mis propias circunstancias y alguien a lo mejor ha llegado con sus propios lastres en ese momento y entonces le he dicho, ahora mismo con lo mío tengo bastante, pero sí que es cierto, conocéis una frase que decían nuestras abuelas de que el saber no ocupa lugar. Bueno, yo creo que el saber, el conocer, siempre nos ayuda. Siempre nos ayuda. Aunque descubramos mentiras, aunque descubramos injusticias, aunque descubramos asuntos que en un momento determinado nos puedan doler, nos duelen precisamente por haber vivido engañados.
y nos duelen precisamente por no haber conocido la verdad desde un inicio. Yo vuelvo y hago hincapié, aunque lo diga siempre, de que me disculpéis y insisto mucho, pero vuelvo a ello, vuelvo a invitaros a que imaginéis la vida en el paraíso. En ese paraíso que vosotros podéis imaginar, hay mentiras, hay engaños, hay conflictos, hay ocultación de la verdad, porque a veces tenemos que diferenciar entre lo que es mentira y ocultación de la verdad, ¿sí? Bueno, entonces poneros de referencia siempre esa vida en la que se vive desde la verdad. De hecho, una compañera me decía aquí que me proponía un punto de qué quiere decir la frase: si llegamos a unir conciencia y verdad, entenderíamos a los que opinan diferente a nosotros. Claro, es que se trata de eso. O sea, si vivimos en base a la verdad, mirad, a veces me he servido de un ejemplo muy común que a veces aparece en muchas películas. Es como un momento de inflexión en una película, ¿no? Hay ahí una serie de participantes, cada uno con sus historias y demás. Y a veces hay asuntos turbios, asuntos que se ocultan, etcétera, etcétera. ¿Qué viene sucediendo cuando hay asuntos que ocultar? Pues que en la mayoría de veces hay que crear nuevas circunstancias que permitan seguir ocultando lo que ya parece que no hay manera de ocultar por mucho más tiempo. Y entonces hay que crear nuevas maneras de poder ocultar eso que está oculto. Pero el seguir ocultando todas esas verdades que están ahí o experiencias no resuelve de raíz el conflicto que se esté manifestando ahí en esa historia que estamos viendo en esa película. ¿Cuándo se da el primer paso para la resolución del conflicto? Pues hay un dicho también aquí en España que no sé si se conoce en otros países, pero viene a decir algo así, que cuando se ponen todas las cartas boca arriba sobre la mesa, utilizando un poco la metáfora de los juegos de cartas, ¿no? Cuando ponemos todas las cartas sobre la mesa y todos los participantes en ese juego o en esa experiencia o en esa historia que estamos contando y estamos viviendo, todos pueden verlas y todos tienen buena voluntad para observar desde la serenidad y desde el respeto, y si hay alguien que desconoce una carta, pueda sentirse en un entorno seguro para preguntar: oye, esa carta sí está boca arriba, pero no sé lo que significa, ¿alguien me lo puede explicar? Y el otro le dice: sí, pues mira, esta carta significa esto, esta carta se utiliza de esta manera y de esta otra y de esta otra. Entonces, cuando ya todos los participantes ahí conocen la verdad, conocen el significado de lo que hay delante de cada carta, y extrapolemos el significado de cada carta pues a cada circunstancia de cada ámbito que podamos estar manejando en la vida en un momento determinado, ¿sí? O sea, yo pongo el ejemplo con las cartas, pero extrapoladlo a lo que necesitéis tratar. Si estamos en una relación conflictiva con un compañero de trabajo, si estamos en una relación conflictiva con algún familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te está fallando el internet? Bueno, tranquila, que quedará grabado y lo podrás ver después. ¿Sí? Tranquila. Bien, este era este punto de que podríamos comprender mejor lo que está sucediendo. Entonces, a veces he tenido muchos casos, muchas consultas de gente que me escribe y me dice: mira,
es que mi hijo, es que mi marido, es que mi hermano, es que mi compañero, es que no sé quién me ha dicho y me ha hecho esto. Me ha dicho, me ha hecho. Bueno, el me, si sacamos el me, ¿vale? Si prescindimos de ese me, tenemos que mi hermano, mi compañero, mi hijo, mi quien sea, dijo o hizo. No me dijo o me hizo. Sí, solemos expresarnos así, porque si estamos hablando con alguien, lógicamente decimos me dijo. Pero realmente la acción activa la hace el otro, el que dice. ¿Sí? Entonces, si alguien si alguien viene a mí y me dice un insulto, yo puedo darme por insultada o no. Realmente el que insulta es ese otro. ¿Sí? Es como si me dan un regalo que no quiero aceptar, porque no me gusta o porque incluso me puede dañar. Si yo no lo acepto, no me regalan nada. El otro regala o trata de regalar, ¿sí? Pero solo me lo estará regalando si yo lo acepto. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando decimos que lo que otro dijo o hizo nos dañó, bueno, ¿por qué nos dañó? Porque nos alteró, porque nos sacó de nuestro centro, de nuestra paz, porque nos impidió dormir, porque incluso nos causó un trauma. Bueno, pues porque ese otro también está herido, ese otro está en un bajo nivel de conciencia, ese otro tiene muchas carencias seguramente afectivas, del trato que le dieron también, de lo que le faltó, de lo que aprendió como manera de fortalecerse incluso. O sea, se trata de un cúmulo de circunstancias y de recursos, entre comillas, que el otro desarrolló para ir desenvolviéndose en la vida. Y quizás también para no sentirse lastimado. Pero en realidad, cuando conocemos el porqué, muchas veces lo que sentimos simplemente es compasión y un deseo real de buscar una manera de hablarle, de llegar a él, de llegar a esa sensibilidad de su almita que quizás ya hasta incluso él mismo se olvidó de que está ahí. Y cuando de repente volvemos a tratar al otro desde ese estado de conciencia, le estamos ayudando a reconectarse con sí mismo, con su ser, con el saber de su ser, y estamos favoreciendo que vuelva a tomar acción activa en sus asuntos para resolverlos de la mejor manera posible. Entonces, así, Mar, que era lo que tú me decías aquí, así es como desde el respeto y desde ese saber del ser podemos llegar a entender lo que los demás opinan diferente o lo que los demás sienten. A veces cuando me dicen algo, por ejemplo, de que algo no es posible, muchas veces me lo dicen, no, Mari, eso es imposible de hacer, y yo ya lo he hecho y sé que sí, que se puede hacer perfectamente. ¿Desde dónde estamos hablando el otro y yo? Pues desde nuestra experiencia. Quizás unos años atrás yo opinaba o pensaba o creía eso mismo que el otro me está diciendo ahora, que no se puede hacer de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo tampoco sabía cómo.
pero ahora que lo sé, puedo dar fe 100% de que sí se puede. Por lo tanto, el interlocutor que me está diciendo que no se puede, si realmente tiene interés en querer hacerlo porque considera que se trata de una acción que le va a reportar bien tanto a él como a alguien que conozca, ¿qué hará? Me dirá: Mari, ¿tú lo has hecho? ¿Tú sabes que se puede hacer? Oye, dime cómo lo hiciste, por favor. Enséñame o dame alguna... dame algo de orientación para que yo lo pueda hacer. El que realmente no tenga interés en hacerlo seguirá convencido de que no se puede. Y ese no poder, no sé si lo habéis escuchado en alguna ocasión, es uno de los 4, de lo que llaman los 4 jinetes del Apocalipsis. El no poder, el no saber, el no tener y el no deber. Bueno, claro, podemos en un momento dado decir: yo ahora mismo no puedo hacer esto. Mira, os pongo un ejemplo muy sencillo. Si alguien me pregunta ahora mismo: Mari, ¿tú puedes volar? Yo diré: ahora mismo no, pero es que no sé cómo hacerlo. Pero quizás sí puedo, si descubro la manera de hacerlo. Entonces, lo que no voy a hacer es decir: no, eso no se puede hacer, como sucede en muchas ocasiones, que hay gente que dice: eso no se puede hacer. Y ese no se puede hacer, voy a aprovechar la ocasión para llevarlo al ámbito de la infancia, que también es un punto que he comentado en otras ocasiones. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros niños en un momento determinado: eso no se puede hacer, cuando el niño está haciéndolo? Imaginemos, le decimos: no saltes encima de la cama, porque eso no se puede hacer, y el niño está saltando encima de la cama, y el niño, en su saber interior, se debe de estar preguntando: ¿cómo que esto no se puede hacer si yo lo estoy haciendo? Y el niño sigue saltando. En ese momento él no tiene todavía desarrollada la capacidad verbal para decir esto, para expresar esto con estas palabras que yo estoy diciendo ahora, pero él sabe que sí se puede hacer. Otra cosa diferente es que le digamos: mira, cariño, si sigues saltando en la cama, corremos el riesgo de que o bien puedas darte un golpe con la pared, si lo sigues haciendo de esta manera, o pueda romperse algún accesorio de la cama o de algún mueble que tenga cerca, etcétera, etcétera. Entonces le decimos: has de saber esto. Tenemos que también explicar si estamos dispuestos a correr el riesgo de que se haga daño o de que rompa esa parte de la cama o esa parte del mueble que esté alrededor de la cama o cerca de la cama. Pero decirle a un niño que no se puede hacer algo que el niño está en esos momentos haciendo, significa adoctrinar al niño en una contradicción tan grande que en el futuro puede suponerle realmente una coacción de mucho alcance. ¿Por qué? Porque en su vida de mayor se encontrará en circunstancias que seguramente él en su interior, de alguna manera, aunque ya haya callado esa vocecita de su conciencia y de ese saber, aunque la haya acallado, aunque la haya relegado ahí a un lado y no le esté dedicando demasiada atención, él sutilmente en alguna parte de su ser sí sabe que se puede, pero no se atreverá a hacer eso que quiere hacer, porque pensará: no podré, más que el no podré alcanzar eso que quiero.
fallaré, alguien me castigará, alguien se aparecerá en mi camino diciéndome no puedes y me quitará los ánimos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, también cuando unos padres dicen que malo es cuando solo está jugando, etcétera. Si el padre o la madre no quiere, por algún motivo determinado, que juegue a eso que está jugando por X motivos, que le ofrezca otra alternativa, ¿sí? Que le ofrezca otra alternativa que considere que su hijo, con la que considere que su hijo puede estar a gusto, porque se supone que deberíamos conocer a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ofrecerle otra alternativa a saltar en la cama o a saltar encima del sofá o a jugar a algo que represente algún peligro, pues es una de las tareas de los padres, precisamente, para cuidar del bien de sus hijos. Y luego, pues a medida que van creciendo, podemos dar otra serie de explicaciones más completas, más profundas, más acordes a la edad que vayan teniendo. Vale, tener razón y tener verdad. Entonces, lo que le decía a las compañeras es que muchas veces cuando alguien me dice, tienes razón, María, ahí tienes razón, y yo le digo, si es que llevo años que no me importa demasiado el tener razón, porque razón barra motivo, ¿sí? Tenemos todos para hacer o decir o pensar, como decía antes, lo que sea que estemos sintiendo, pensando, haciendo, diciendo en ese momento. A mí me importa tener verdad. A mí me importa en mi búsqueda personal llegar a conocer la verdad de todas las cosas, o al menos de las máximas que pueda. Y entonces, en base a esa verdad que yo pueda ir confirmando, ahí podré ayudarme a mí, podré ayudar a los demás y podré obrar el mejor bien, el mayor bien posible desde mis posibilidades en ese momento, que siempre van a estar creciendo, os lo aseguro que sí. A ver, ¿cuál es la verdadera libertad? Esto creo que estaba por aquí. Bueno, la verdadera libertad, impedir que lo logremos en España. Vale. La verdadera libertad va de la mano con la verdadera verdad, con la auténtica verdad, con la verdad de todas las cosas. Mientras estemos condicionados por una parte de mentira en algún ámbito de la vida, nos faltará un poquito de libertad, ¿sí? No quiero decir con esto que tengamos que obsesionarnos por tener la verdad completa de todo, porque hay mucha verdad oculta que todavía no conocemos, pero sí es cierto que a medida que desarrollamos esa intuición, esa percepción y esa capacidad también para detectar incoherencias, ¿sí? Entonces ahí cada vez nos vamos acercando más y más a un nuevo nivel de verdad. Que la verdad total, desde luego, pues es algo que está en la cumbre de lo hermoso para mí. Pero bueno, claro, vamos poquito a poco acercándonos ahí. ¿Cómo era la imagen que puse el otro día? Aunque no lo parezca, todos estamos caminando en dirección a la verdad. Algo así era, ¿verdad, Mar? Que tú compartiste esa imagen. Algo así venía a decir. Entonces, bueno, en medio de muchas mentiras, pues aquí estamos nosotros caminando en dirección a la verdad. Hablábamos de, bueno, yo siempre cuento un poquito de
de mi experiencia personal por si puede aportar y casi siempre se puede también extrapolar a otros ámbitos. Y claro, yo empecé muy pronto a darme cuenta de muchas incoherencias que me contaban y hacía una pregunta en el curso a las compañeras, les decía: ¿cuándo fue la primera vez que os sentisteis engañados, que sentisteis que os mentían? ¿Cuál fue el primer engaño del que os disteis cuenta? Puede tratarse de un engaño pequeñito o puede tratarse de un engaño bastante consistente. Si queréis ponerme por ahí alguna de los primeros engaños de los que tomasteis conciencia y qué pasó, cómo os sentisteis. Entonces, bueno, a partir de ahí, este módulo del estudio del entorno y el mundo tiene un contenido de temas muy, muy variados, que pueden resultar conocidos para según quién, otros pueden resultar totalmente desconocidos porque cada uno llevamos nuestra propia investigación, nuestro propio camino, nuestro propio estudio, etcétera. Pero bueno, al final, queráis o no, de alguna manera nos están afectando a todos. A ver, uno de esos fue cuando me di cuenta de que el teléfono... A ver qué más nos dice Quetzal. Bueno, acabo de acordarme hace un ratito cuando estaba preparando el live. Acabo de acordarme de algo que no lo incluí en el módulo, por eso os digo que, bueno, trataré de ampliar un poquito todos los módulos para la gente que venga detrás y quiera hacer este curso. Es un ejemplo que al menos aquí, en los países llamados de Occidente, se menciona muchísimo. Y no tanto en algunos países de Oriente, porque, yo esto lo supe gracias a que hice una pequeña incursión en un momento determinado de mi vida en la medicina oriental y bueno, realmente me quedé admirada, sorprendida y en ocasiones bastante impactada por información que leí. Bueno, aquí yo de toda mi vida había escuchado que cuando alguien sufría un ataque de apendicitis o una inflamación del apéndice, había que operar rápidamente, o de lo contrario, el que estaba pasando ese periodo de inflamación moría. Y se le ha extirpado el apéndice a miles y miles y miles de hombres y mujeres, niños y niñas, ¿sí? Bueno, en la medicina oriental, cuando esto sucede, se resuelve con unos días de dieta, una dieta muy específica, y una limpieza de colon. ¿Qué os parece? A todo esto, lo que más me impactó, porque me propuse conocer qué había detrás de todo esto, que a mí en ese momento pues me pareció un gran engaño, porque se trata de algo relacionado con la salud y se trata de una parte de nuestro cuerpo, que si está ahí está para algo. Y por más que si buscamos en internet y entramos en las páginas de información oficial, por más que nos digan que se trata, ¿cómo es que pone? Viene a poner algo así como que se trata como de una parte residual de cuando nuestro intestino se correspondía más con el de no sé qué otros animales. Bueno, una historia que yo la primera vez que la leí me quedé en plan, ¿cómo? O sea, ¿pretendéis que me crea esto? Bueno,
No me lo creí, por supuesto. Entonces inicié una investigación personal porque tenía yo mucho interés por mi parte en averiguar. ¿Sabéis lo que descubrí? ¿Sabéis cuál, entre otras, es una de las principales funciones del apéndice? Es una reserva de memoria. En esa partecita de nuestro organismo hay una reserva de memoria muy, muy, muy pura. Es como que está concentrada. Imaginad pues cuando a alguien le extirpan el apéndice, ¿qué pasa? Pues afortunado aquel que haya podido hacer una especie de trasvase de memoria desde su apéndice a otra zona del organismo, porque si no va a sufrir las consecuencias. Imaginaos. Tuve que hacer un análisis muy profundo con mucha concentración por mi parte. Recuerdo que me quedaba como en un estado muy similar de concentración al que utilizo cuando trabajo con acásicos o con comunicación animal y demás. Y al final, wow, ahí estaba. Pero lo bueno del caso es que me encontré una doctora de bastante edad, que ni siquiera había nacido en este país, y tuve la fortuna de que, de que salió el tema este. Salieron una serie de temas en nuestra conversación que habitualmente yo no conversaba con ningún otro doctor, y le dije, voy a hacerle una pregunta, doctora. ¿Qué me dice a esto? Y dice, sí, efectivamente estás en lo cierto. Bueno, o sea que hay gente que sabe cosas, pero pues no las lleva a la práctica, ni las dice, no les da difusión porque, bueno, en fin, sus motivos tendrán. A ver, ¿a qué Chali? ¿Qué me decías? El teléfono. Uno de esos fue cuando me di cuenta de que el teléfono no era de uno, aunque lo hubiéramos ya pagado, pues había que pagar por el servicio, sí. Bueno, eso me enojó y tenía 6 años, sí. Sí, y como eso, otros servicios. Estamos pagando otros muchos servicios y al final no están entre nuestras pertenencias. Hola Yud, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, gracias por unirte. Un abrazo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué más había por aquí? Aquí... Bueno, esta compañera me ponía después de esto que quiere decir la frase si llegamos a unir conciencia y verdad. Me cuesta pensar que pasase eso en mí. ¿Me puedes confirmar si la explicación que te di te ha ayudado a cambiar esa creencia? Si realmente con lo que acabo de explicar, te resulta más fácil pensar que sí, que tú podías hacer y sentir esto que comento. Porque de hecho en alguna ocasión he puesto algún ejemplo incluso de pacientes que han llegado con un problema determinado y con un trauma quizás por haber sufrido algún abuso, alguna herida de alguien muy cercano y están muy dolidos, y realmente cuando se entiende el por qué el otro hizo lo que hizo, comienza la sanación.
pero hay que entenderlo, hay que conocerlo. Igual que sucede cuando tratamos la salud desde la biodescodificación, cuántas veces por el simple hecho de entender el origen emocional o psicoemocional de ese conflicto físico que estamos padeciendo, o sea, simplemente con eso y sanamos. O sea, a mí me ha pasado y conozco muchísima gente que le ha pasado lo mismo. Os puedo explicar un caso que le explicaba esta mañana a una chica del caso de alguien que desarrolló nódulos en las cuerdas vocales como mecanismo natural de defensa para no tener que hablar. Porque, bueno, le prohibían hablar por varios frentes y entonces ya llegó un momento que no sabía ni qué era lo que podía decir y lo que no podía decir. Por lo tanto, como él no estaba preparado en aquel entonces para tomarse la libertad que le correspondía para hablar lo que considerase oportuno, pues desarrolló este mecanismo de defensa secundario, de apoyo, que le retiró o sea, le anuló la voz, no tenía voz, entonces no podía ni hablar. Cuando comprendimos qué exactamente estaba pasando con el conflicto que estaba mostrando, recuperó la voz y sus nódulos desaparecieron. Bueno, entonces, en el módulo hemos ido tratando temas varios, como decía. Ahora estoy mirando, porque hablábamos del código Serafinianus, donde se muestran una serie de imágenes más que interesantes de experimentos genéticos que se han llevado a cabo. Y yo os quería mostrar, a ver, ¿dónde está? El libro titulado Animalario Universal, pero no lo veo. A ver. Creo que no tendría que estar lejos. Aquí. Mirad. Bueno. En el código Serafinianus tenéis mezclas muy variadas. Mezclas de plantas con animales. Incluso creo recordar que vienen mezclas de lo que llamamos objetos inanimados o, por ejemplo, como diría, utensilios, ¿sí? con especies, vamos a decirlo así, o líneas genéticas de animales y plantas. Pero bueno, mirad, a ver, para que tengáis una idea. Mirad, a ver si se puede ver. Aquí tenemos esta página con un animal que se llama, a ver, que se mueven las tres partes. Este animal lo llamamos elefante, ¿sí? Ahí se ve, ahora se ve, ¿sí? Bueno. ¿Lo conoces a Quetzali? Vale, mirad. Todas las páginas vienen cortadas en tres. Aquí teníamos un elefante. Si yo giro esta partecita de la página, ¿qué tenemos? Un helechite. Vamos a ver si giramos las tres, ¿qué hubiéramos tenido? Un cochina. Podemos girar cualquiera de las tres, ¿vale?
Ahora vamos a girar esta del extremo. Tenemos, no, dije cochina, vale. Si giramos la que acabo de girar, tenemos cochidillo. Ojo, si giramos, por ejemplo, las dos del extremo, archidillo. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál era el animal completo que estaba si no hubiéramos hecho ninguna alteración de ninguna de las tres partes? Pues el armadillo. No puedo verlo, tengo la imagen parada. Vale, a ver más si lo puedes resolver. Puedes salir y volver a entrar, ¿eh? Sal un momentito si quieres y vuelves a entrar, que a veces se resuelve. Y bueno, pues así con todo, ¿no? Vamos a buscar otro, por ejemplo, aquí, 2 páginas más. A ver. Creo que me he pasado. Vale. Aquí tenemos un tigre. ¿Se ve? Aquí. Un tigre. Pero giramos una parte que tenemos tituna. Giramos otra parte. Tenemos peltuna. ¿Qué había aquí debajo? No sé qué es esto. Ah, una pulga. A ver, creo que he girado alguno de más. Pulga. A ver, me estoy haciendo un lío aquí. Sí, la pulga. Pulga gatuna. ¿Veis? Bueno. ¿Por qué os enseño todo esto? Porque en el módulo hemos hablado de las blemias, ¿sí? ¿Qué son las blemias? Si lo buscáis, hay muchísimas entradas en internet que os explican, que os hablan acerca de estas criaturas. Algunas no tienen cabeza, algunas tienen lo que sería su cabeza aquí como en el pecho, y se supone que tendrían que ver y hacer las funciones que nosotros hacemos con el rostro desde aquí, y tienen esto cortado así. ¿No os suena haber visto alguna serie de dibujos animados con personajes similares? Bueno, pues están tratando de familiarizar a los niños con este tipo de personajes. Y yo sé que hay gente que puede considerarlo simplemente un tema de ciencia ficción, pero para mí va más allá de esa calificación. Hablábamos de los mapas del mundo que nos permiten conocer, y aunque puedan haber mapas por ahí que están elaborados con programas de edición informática y que no se correspondan con ninguna realidad que se pudiera comprobar, o al menos no en su totalidad, sí que muestran nombres muy curiosos. Muestran nombres tan curiosos como que se trata de nombres que aparecen en libros que se hicieron bastante famosos en el pasado, y esos nombres han salido de algún lado, ¿sí? Con respecto al mapa, claro, obligatoriamente hay que hablar de la forma de la Tierra. Hay gente que dice que no le interesa la forma que tiene la Tierra,
que para qué le sirve a él conocer la forma de la Tierra. Yo siempre digo lo mismo. ¿A ti te gustaría que te ocultaran la forma de tu casa, sus plantas, sus instalaciones, su distribución, etcétera, etcétera? Porque si tú desconoces la forma, la distribución de tu casa, esto lo llevamos a una macroubicación, lo extrapolamos a un nivel más amplio y tenemos ahí el punto de la Tierra. Como hablábamos con las compañeras, si yo desconozco la distribución de mi casa, pues quizás desconozco hasta incluso si lo que hay en mi nevera, desconozco si tengo 1, 2 cocinas, si tengo 4 baños o si tengo 7 o si no tengo ninguno. Desconozco hasta incluso lo que pueda haber en mis armarios, lo que pueda haber de ropa, lo que pueda haber de alimentos. No sabré ni siquiera si puedo preparar una ensalada o puedo preparar lo que sea que quiera preparar, porque ni siquiera sabré con lo que cuento en ese momento. Y de nuevo, extrapolando a un ámbito macro, pues eso sucede exactamente igual. Con la forma de la Tierra, con si hay o no hay más extensión de tierra más allá de lo que nos permiten conocer. En el módulo incluí algunos mapas antiguos que muestran otras tierras. Estoy pasando las páginas del módulo para poderos comentar así los puntitos de los que hemos hablado y que he puesto más que nada para invitar a la reflexión, para que cada uno piense, investigue, si lo conocía pues amplíe, si no lo conocía busque. Por ejemplo, incluí una imagen de un templo de Malta, pero que puede tratarse de cualquier otro templo. ¿No os habéis dado cuenta de que en la mayoría de templos, incluso a veces pues castillos, palacios y demás, hay figuras, esculturas, algunas de tamaño considerable? Y nos dicen que se trata de santos. Pero claro, si a mí me dicen, vamos al templo de San Miguel de no sé dónde, de San Nicolás o de San Pedro o de San José, ¿vale? Resulta que llego a ese templo, a esa construcción, y veo otras muchas figuras por ahí alrededor. Incluso veo pinturas donde aparecen caras perfectamente diferenciables unas de otras. Y entonces yo me pregunto, ¿y todos esos quiénes eran? ¿Qué hacen ahí? ¿Se trataba de familiares de ese santo que me mencionaron o se trataba de sus amigos con los que se iba de fiesta o con los que trabajaba en no sé qué? ¿O quiénes eran? ¿Por qué precisamente están esas caras con esa fisionomía y no con otra? ¿Por qué? Mi pregunta, insisto, es ¿quiénes eran? ¿Y por qué y para qué están ahí? Luego los muchísimos significados que hay ocultos tras las palabras que utilizamos a diario. Incluí algunas, no todas las que tengo editadas, pero algunas sí. Indicaba que cuando conocemos un poquito más de un idioma, mejor si conocemos aunque sea mínimamente algo sobre 3 idiomas, podemos encontrar muchas claves que están ocultas
tras el lenguaje que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Incluso incluí el libro de Sefar, que se merece también un análisis profundo. Incluí, ahora voy por la por la famosa foto de Lunatic Asylum, que bueno, a mí nunca me habían hablado de tal cosa, ni de las ferias que hacían de incubadoras de infantes vivos. La tengo aquí delante y pone Infant Incubators with Living Infants. ¿Qué pasa? ¿Que se esperaba alguien ir a una feria donde se encontrase incubadoras con niños muertos o qué pasa? Si veis las imágenes que hay asociadas a este tema y observáis la carita de esos bebés, realmente impactan porque la mayoría de caritas a mí me da la sensación como que estuvieran como que no se hubieran acabado de formar en esa incubadora, o llamadlo como queráis. Hola Monse, gracias por unirte, gracias por estar ahí, un abrazo. Hay ahí varios supuestos doctores, o deduzco yo que debe tratarse de los doctores que estaban a cargo de esos lugares, y varias enfermeras. Algunas aparecen ahí en fotos con los bebés en brazos. En otras imágenes aparecen los bebés en esas incubadoras que hoy en día nos pueden parecer un poquito rudimentarias, pero es que incubar significa incubar, es que no hay más. O sea, en las últimas décadas nos han enseñado que a la incubadora ingresan los bebés, pues eso, que nacen con alguna deficiencia y necesitan acabar de formarse, pero realmente la palabra incubar, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra incubar? Cuando una gallinita incuba sus huevos, los incuba de principio a fin, ¿verdad? Bueno, pues eso. Ahora estoy aquí pasando por los mapas. Incluso hay por ahí un mapa de las... Espera, creo que ya lo he pasado. Muy interesante para el que no lo conozca y quiera investigar. Era el mapa de... El mapa de las Stargates. Como por ejemplo una de las más conocidas, que sería la Puerta del Verano. Y bueno, aquí pongo y sí, Stargate significa Puerta de las Estrellas, pero las estrellas tampoco son lo que nos contaron que son. Aparte voy recomendando algunas series, por ejemplo, bueno, cómo no recomendaros la serie Westworld. Bueno, os recomiendo que la veáis. Os recomiendo de una manera muy especial la serie Dark. Hallaréis muchísimas claves en esa serie. Está muy bien hecha, muy bien contada, y para mí tiene muy buena calidad. Os recomiendo The 100. Os recomiendo ¿cómo se llama esta serie? La Patrulla Maldita o algo así se llama. ¿Cómo se llama en inglés? Bueno, ya me vendrá. Incluso en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. hay también bastantes claves. A ver, curiosidades causales del libro aquel del Barón Trumps, del maravilloso mundo o submundo.
Entonces, nos parece mucha casualidad que en un libro tan antiguo se mencione a un tal señor Trump y a un personaje con el mismo nombre del que tiene su hijo en esta vida, el hijo del Trump que todos conocemos. Bueno, el cuadrado de Saturn. ¿Qué os sugiere el cuadrado de Saturn? Sí, se forman muchas palabras en ese cuadrado, pero ¿qué en el fondo os inspira cuando lo veis? ¿Qué pensáis de la apertura que hay en la parte superior de la cabeza de la Esfinge de Egipto? Vale, el libro de Canción de Hielo y Fuego también incluye muchas claves. Aquí en concreto en el módulo incluye el de la parte 1, Canción de Hielo y Fuego 1, respecto a al jueguecito de palabras del protagonista John Nieve. De lo que se ve y de lo que no se ve, qué vemos encima de la superficie y qué podría estar oculto debajo de la superficie y que no estamos viendo. ¿Dónde están todos los dirigibles que se utilizaban años atrás? ¿Dónde están guardados? ¿Por qué los sacaron a todos de la circulación en este mundo que conocemos? ¿Por qué? Pues que sepáis que hay series en donde siguen apareciendo, y una de esas series, a propósito, que también os recomiendo, lo que pasa que es un manga japonés y quizás haya gente que no le dé la importancia que le daría a una serie rodada con gente real. He de decir que a mí también me echaba un poquito para atrás el hecho de ver una serie así que yo no valoraba, pero se trata de la serie El ataque de los titanes, cuyo nombre original es Shingeki no Kyojin. En esa serie aparecen los dirigibles. Y en esa serie aparece cómo los humanos se convierten en gigantes. En esa serie se ve cómo los titanes forman incluso parte de las murallas que separan los mundos, entre comillas, o las ciudades. Cómo al final descubren que hay mundos más allá de lo que todos conocen. La película de Eternals os la recomiendo. Si no la habéis visto, buscadla. Bueno, las analogías y los significados de la palabra trono y trueno, de Arquia, ¿qué significa Arquia realmente? Con la palabra Arquia formamos con las letras de la palabra Arquia, que es una terminación de palabras muy conocidas como monarquía. Lo que pasa que están disfrazadas de una manera que a veces ni pensamos. O sea, leemos monarquía, pero no le damos importancia al Arquia, pronunciado así sin acento en la I. Y con las letras de Arquia formamos Raquia. Y Raquia significa firmamento en hebreo, ¿vale? Entonces monarquía podría significar monarquia, mundo, arquia. La Caja de Arquitectos de Barcelona se llama Arquia. Luego tenemos, aquí llegan las blemias, de las que hablábamos antes, con combinaciones físicas muy diversas, que vienen a mostrarnos en algunas ocasiones pues aspectos que nos recuerdan a las famosas quimeras, que muchos, insisto, consideran pues historias de ciencia ficción.
No sé si sabéis que la ciencia ficción es un género que en su día se sacó al mercado para contar cosas que estaba prohibido contar en otros géneros literarios que, bueno, pues que ya estaban al alcance de la mano de la mayoría de gente. Y bueno, pues los autores no podían contar toda la verdad así con claridad, y a través de ese género de la ciencia ficción fueron combinando un poquito de verdad y un poquito de decoración para maquillarlo, esa realidad a veces tan impactante. Los crop circles también los hemos incluido, yo siempre me fijo mucho en el nombre del lugar donde aparecen, porque a veces he estado en contacto con gente que se ocupa mucho de estar ahí al tanto de cada uno de los crop circles que aparecen en la temporada anual que corresponde. Y recuerdo una vez que a uno de estos señores estudiosos del tema, un día le comenté, digo, fíjate muy bien el nombre, lo que significa el nombre del lugar donde apareció, y la verdad que el señor se quedó sorprendido, porque dice, caramba, no me había detenido a pensar en esto. Y bueno, pues aquí estamos con los gigantes, con los titanes. La palabra gigante, si nos fijamos bien, tenemos giga y ante. También os invito a reflexionar qué os inspira ese giga ante. Y bueno, luego incluí varias mirror images, imágenes hechas con la app de imagen espejo, y todo lo que nos muestran ahí, que bueno, nos muestran realmente un mundo de nuevas imágenes para observar. Da igual si las partimos y volvemos a editar ese trocito de imagen, seguimos obteniendo nuevas imágenes que observar desde todas las direcciones. La verdad que se trata de uno de los temas que más me impactó en su momento. Lo descubrí gracias a un chico que vive en Estados Unidos, al cual le agradezco muchísimo. Y bueno, pues todos los perfiles de titanes que aparecen cuando observamos muchísimas montañas y cordilleras en vertical. Pongo aquí en una página, ¿os imagináis por un momento que esos titanes durmientes se despertaran y se levantaran? Desde luego en la serie El ataque de los titanes hay algunos que yo me pongo a imaginar y digo, bueno, creo que alcanzarían la altura de un edificio de 10 o más pisos, de más, algunos de mucho más. Y tanto que vemos en lo que llamamos naturaleza, tanto en las montañas como en otros muchísimos lugares, en formas de ojos, formas, en fin, en el mismo mar a veces. Comentábamos las figuras que se formaban cuando sale el humo de los volcanes, por ejemplo, en las erupciones de los volcanes. He visto esos perfiles en las olas del mar incluso. He visto esos perfiles muchísimos, siempre que hay incendios hay muchos perfiles de estos. Sí, tienen bastante poco atractivo, la verdad, en los humos, sí. Y bueno, en otras muchísimas, de hecho, en aquel famoso evento del 11 de septiembre del año, ya sabemos cuál, hay ahí, creo que hay por ahí una imagen en las que hay un rostro realmente
no voy a decir aterrador, pero sí, impacta. Entonces, bueno, para mí tiene mucha importancia el estudio del entorno y el mundo, aunque para otra gente no. Hay gente que quizás se conforma con conocer la cocina de su casa y poco más, y como mucho el dormitorio y y el baño, y una salita o el comedor. Pero ahí ya está en cada quien pues ese espíritu, esa actitud de saber más o de no saber más. Y desde luego mi actitud considero que tiene una inspiración de gran alcance. Así que bueno, ¿tenéis algún punto concreto que queráis aportar? ¿Alguna preguntita más? Deciros que, bueno, estamos casi a puntito de acabar. Nos falta el último módulo, que ya están las chicas con él ahí en esta última semana que estamos. Y bueno, haremos el directo, espero, como decía al principio, espero poder hacerlo el domingo. Y ya tendremos el curso completo con los 9 módulos, los 9 directos, que luego subiré a YouTube. Crearé una lista específica para los 9 módulos del curso. Y el que quiera comentar algo o inspirarse o ampliar información o hacer propuestas, etcétera, etcétera, pues ahí los tendrá también. Porque hay gente que no accede a Instagram y bueno, pues sí a YouTube. Por lo tanto, creo que bueno, que está bien tenerlo disponible en las dos redes. ¿Qué más os quería decir? Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que es en el que estamos tratando todos los temas del curso, en el que estamos haciendo los aportes, en el que vamos haciendo consultas y demás. Mira, eso quería decir, ahora me acuerdo. Una de las compañeras nos comentaba que en el colegio al que asisten sus hijos tienen una serie de libros de texto que no tratan, no los estudian, porque al parecer las profesoras que tendrían que impartir esa asignatura y ayudarles a esos niños a entender el contenido de esos libros aseguran no entenderlos y no tener la preparación necesaria para poder tratar el temario de su contenido. ¿Qué os parece? Bueno, gracias a vosotros, gracias chicas, gracias a todos, a los que lo veáis a partir de hoy. Y lo que decía, este curso estará disponible para todos aquellos que quieran adentrarse en estos temas de investigación. Estará disponible ya a partir de agosto. Si hay alguien por ahí que desea hacerlo en agosto, que me escriba. Y también en septiembre y sucesivamente de aquí en adelante. Me he propuesto ampliar todos los módulos en la medida de mis posibilidades, porque bueno, ha ido surgiendo información adicional que las compañeras me han ido facilitando, con temas muy interesantes y quizás, bueno, a veces cuando me piden
explicación de algo que redacto ahí, porque como les decía el otro día, a veces cuando me pongo a escribir estoy como tan sumergida en mi inspiración interior que a veces, entre comillas, me olvido de que puede haber alguien que no pueda estar entendiendo en ese momento lo que estoy tratando de decir, porque lo escribo de la forma en que me sale así, tal cual. Pero está muy bien esto de que me hagáis las preguntas, porque entonces ahí sí que ya trato de exponer una explicación para que lo entienda todo el mundo, ¿sí? Y me gustaría muchísimo disponer de un tiempito a partir de ahora para agregar toda esa información adicional, para que quede ahí, aunque sea como un anexo, aunque sea al final, para no tener que modificar todo el documento. Y bueno, veré cómo ir haciendo todo esto. Y desde luego me encantaría poder seguir agregando todos los aportes que nos den en el futuro, aquellos que decidan, como decía, adentrarse en este mundo tan amplio de investigación. Os recuerdo que hemos estudiado temas muy variados, desde el conocimiento de lo que somos, que hemos empezado por ahí, para los que no hayáis seguido el hilo, hasta, a ver, ahora no recuerdo el orden, ayudadme, chicas, pero a ver, hemos tocado salud, hemos tocado relaciones de familia, amistad, tenemos un módulo entero dedicado a las relaciones de pareja, tenemos un módulo dedicado a la percepción sensorial, tenemos este módulo del estudio del entorno y el mundo, y acabamos con el módulo de el próximo domingo. Os contaremos. Hola Lili, gracias por estar ahí, un abrazo. Bueno, chicos y chicas, niños y niñas, hermosos, hermosas almitas, si no hay nada más por aquí para tratar, sociedad, soy y estoy, eso no se me olvidará. Así sea, así se haga, hecho está. Porque se trata de algo muy, muy importante. Se trata de algo muy importante que lleva muchísimos conflictos, como bien dije en el primer live, y he dicho en muchas ocasiones. Y cuando alguien dice soy esto, soy lo otro, o soy optimista, o soy no sé qué, luego en otra ocasión va y dice soy pesimista. Digo, a ver, te estás dando cuenta que no estás hablando de lo que eres, sino de cómo te sientes en ese momento respecto a una situación determinada. Pero ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué es tu ser en realidad? Eso no va a cambiar. Como cuando hay muchas imágenes por ahí editadas que dice ya no soy el mismo. He sanado, he aprendido, he madurado, he crecido, no sé qué, ya no soy el mismo. ¿Cómo que no eres el mismo? Sí eres el mismo. Sí eres el mismo, pero tu enfoque, tu actitud, tu nivel de conciencia, tu saber, tu experiencia es la que ha cambiado, no tu ser. ¿Sí? Bueno, chicos, besos a todos, gracias una vez más. Y bueno, gracias por todos vuestros aportes, por vuestro soporte, por vuestro trabajo incondicional semana a semana y por todo. Gracias por estar en mi vida.